familia, vamos a dar inicio a lo que sería la primera clase del discipulado. Una manera muy diferente de hacer un discipulado, la verdad. El Espíritu siempre nos guía a hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Y rompe nuestros moldes, y eso es lo bonito, eso es lo hermoso, esa es la esencia. Cuando Jesús vino, llegó y se dio cuenta que los fariseos y los sacerdotes y el sumo sacerdote estudiaban la palabra, pero no la entendían. Y lo que pasa es que cuando llegó Jesús a romper todo molde, pasa que la gente decía, pero ¿quién es el que habla como con autoridad? Me gustaría empezar con Efesios 3, capítulo 3, versículo 18. Dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y quiero hacer una pregunta ahí: según el poder que actúa en nosotros, ¿qué poder está actuando hoy en tu corazón? A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la Reina Valera. Y yo les quiero hacer una pregunta hoy en esta noche, que el Señor fue la pregunta que me hizo a mí. Véanme, antes que nada yo quiero que sepa que la primera persona que confronta siempre al Señor es la persona que está aquí adelante. El Señor lo hace como Él quiere, o sea, Él maneja las cosas como Él quiere, y doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad de crecer en lo que es el discipulado. Pero yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, si no me la contesten, nada más para que lo mediten. ¿Cuántas prédicas tienen ustedes? ¿Cuántas prédicas han hecho? Tal vez 7, 8 prédicas diferentes, o tal vez más de 20 prédicas diferentes. Pero el Señor me confrontaba con esto: ¿cuántos discípulos hemos hecho? ¿Cuántos discípulos hemos hecho? Ok, podemos tener tal vez 15 prédicas diferentes, muy buenas, directamente del Espíritu. La palabra no se devuelve vacía. Pero ¿cuántos discípulos estamos haciendo? ¿Cuántos? Y yo creo que es lo que el Señor hoy nos está hablando a nosotros, es confrontarnos con la palabra para poder entender que el Señor no quiere una iglesia llena de gente. El Señor quiere una iglesia llena de discípulos. De discípulos. Familia, en Hechos, cuando empiezan los apóstoles, ya ellos dejaron de ser inmaduros y comenzaron a ser apóstoles. Y el primer sermón de Pedro, 5,000 se convirtieron. Y hacían discípulos. ¿Cuántos discípulos hemos hecho? ¿Cuántos discípulos ha hecho usted, Mike? Me decía el Señor. Y yo, muy buena pregunta, ¿verdad? La palabra primeramente nos traspasa a la persona que está aquí adelante, y cuando es tan efectiva la palabra, traspasa a todos los que están sentados en las sillas. Y yo creo que esto nunca ha tenido tanta lógica con lo que el Señor está haciendo, que lo está haciendo en otras naciones. Por ejemplo, yo que estudio mucho con esta gente de misión, que son allá de Argentina y se relacionan mucho con otras iglesias, veo que hay un común denominador. El Señor está haciendo lo que está haciendo aquí en otros lados. Lo que está haciendo en otros lados está haciendo aquí, y vemos que no es coincidencia. No es coincidencia. No necesitamos predicar todos los domingos para que la gente se convierta. Necesitamos darle más allá un seguimiento. Amén. No es una iglesia llena de gente, lo repito, sino una iglesia llena de discípulos que aborrezcan su vida
en este mundo para guardarla para vida eterna. Ustedes saben qué quiere decir la palabra aborrecer. Aborrecer en griego quiere decir amar menos. Por eso Jesús dijo, el que no aborrece padre y madre no significaba que tenía que odiar, sino que tenía que ser amar menos. Y es que esta es la hermosura de Cristo, que Él no sabe de cantidades, Él es todo o nada. Él es todo o nada. Jesús es todo o nada. El Padre dio a su único Hijo, dio todo lo que tenía. Y si yo tengo uno y doy uno, estoy dando todo lo que tengo. El Señor está levantando hoy personas, hombres, mujeres, que aborrezcan su vida. La vida terrenal, la vida de este mundo, los placeres de este mundo. Sino que guardemos nuestra vida para una vida eterna. Ahora, como introductorio nada más, quiero que sepan que nosotros los que estamos aquí, así como estamos ahorita, podemos discipular. No es algo que está un manual de 20 lecciones, sino que ahorita como estamos podemos discipular. Y se los pongo así de fácil, si ahorita estuviéramos en un pueblo donde nunca se ha escuchado de Cristo, y usted lleva el evangelio y alguien le dice, hábleme más de eso. Y usted comienza a decirle, y esto es orar, y esto es leer la palabra, y esto es meditar en la palabra, esto es adoración. Y usted comienza a enseñarle lo que usted sabe ahorita, usted ya está discipulando. Así es. Discipulando. Y no podemos nosotros, yo pienso en Aposento Alto a futuro, y yo sé que el Señor de aquí va a sacar muchos ministerios, va a sacar mucho, pero cuando conquistamos lo que tenemos aquí, discipulamos lo que tenemos aquí, con nosotros que hablamos el mismo idioma, que comemos la misma comida, no estamos allá en la India donde nadie nos va a entender, sin antes estar aquí discipulando. Tenemos que modelar a Jesús. Tenemos que modelar a Jesús. ¿Qué estamos modelando hoy en día? Jesús dijo, aprendan de mí por los milagros, por la recompensa. Familia, Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Manso y humilde. Y donde todo está empezando, donde nosotros somos formados, es aquí. Es en la iglesia local. Esa es la importancia de nosotros hacer un discipulado. Esa es la importancia de reunirnos. Es donde nosotros somos formados. Formamos nuestro carácter. Somos enseñados. Es donde nosotros empezamos a entender y saber lo que es ser manso y humilde de corazón. Y esa es la importancia de la iglesia local. Crea que la iglesia local no es solamente donde usted va los domingos o donde tiene el compromiso, sino la importancia de la iglesia local es donde nosotros somos formados, donde yo voy a aprender a tener paciencia con Manuel, donde yo voy Melanie va a tener que aprender paciencia conmigo. Somos formados aquí en esta casa, y esa es la importancia de la iglesia local. Amén. En la iglesia local nosotros formamos relaciones. Amén, amén. Formamos relaciones. No podemos ir a formar relaciones allá en otros países porque queremos decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, pero si no formamos relaciones acá, donde hablamos el mismo idioma, como les digo, donde comemos la misma comida, donde estamos nosotros, que nos vemos la cara y que aquí estamos. Nosotros como discípulos no podemos esconder a Cristo. A Pedro le dijeron, aún tu manera de hablar te descubre, aún tu manera de hablar te descubre. No podemos esconder a Cristo, tenemos que mostrar a Cristo y que la gente vea a Cristo en nosotros. Eso es ser discípulo. Pedro no podía ocultar porque le dijeron, aún tu manera de hablar.
te descubre. ¿Qué está descubriendo la gente en usted? ¿Qué está descubriendo la gente en Michael? Cuando la gente ve a Michael, ¿qué está viendo? ¿Está viendo a Michael o está viendo a Cristo? Y me di cuenta algo hoy en esta semana, y es que todavía hay mucho de Michael en Michael. Hay mucho de Michael en Michael. Y yo necesito menguar para que él crezca en mí. Yo necesito que sea Cristo en Michael. Que cuando nos vean a nosotros, lo vean a él. Y esa es una oración tan hermosa, Señor, que cuando me vean, te vean. Porque eso es decir, solamente soy una vasija que está llena de él. Y cuando es derramada, la gente dice, algo tienes. Algo tienes. Que cuando la gente nos vea, porque a Pedro le pasó, aún negando a Jesús, ¿cuánto más no a nosotros que lo amamos y que le servimos por amor? No por su recompensa, no por nada, sino por amor a él. Y que podamos decirle hoy en esta noche, Señor, nos queremos abandonar en ti. Queremos abandonarnos, Señor. Queremos dejar de lado todo lo que sabemos, no importa si llevamos 30 años, 20 años, 5 años, 1 año. Lo que importa y lo que queremos es aprender lo que el Señor nos quiere hacer. Yo empecé con la introducción de lo que es el discipulado, y nada más voy a hacer una introducción de modo para que podamos entender ciertas cosas que son importantes. Y el punto A, lo primero es la importancia de discipular. Les iba a traer la hoja, pero no me dio chance, se las quedo debiendo, se las voy a traer después, para que todos tengamos exactamente el mismo papel, ¿verdad? Y usted, si quiere, tome sus apuntes y tome lo que el Señor le revele en este preciso momento, porque el Señor va a comenzar a revelar la palabra, va a comenzar a revelar y a profundizar en esto con nosotros, amén. Entonces, la importancia de discipular. Cuando, la importancia de discipular. Todo esto es introducción a lo que se va a seguir dando, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando. La importancia de discipular. Punto A, cuando hablamos de discipular, estamos hablando de mostrar a Jesús a otros. Cuando hablamos de discipular, estamos hablando de mostrar a Jesús a otros. Cuando hablamos de ser discípulos, nos referimos a tener nosotros un compromiso con modelar a Jesús bajo la luz de la palabra. ¿Sí tiene sentido? ¿Tiene sentido? Ok. Modelar a Jesús bajo la luz de la palabra. ¿Cómo modelamos a Jesús bajo la luz de la palabra? Guardar los mandamientos, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Comenzar a hablar de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Nosotros hacemos una sola cosa, aspiramos a ser como Él. Eso es lo que nosotros queremos hacer con todo esto del discipulado y aquí en la casa de oración, es aspirar a ser como Él. Por eso el Señor me decía, Michael, es que hay mucho de Michael. Y suena tan raro, pero es que así es. Porque cuando nosotros entendemos que tenemos que vaciarnos nosotros, ¿sabe? Moisés pasó, ¿cuántos años en el desierto? Él vivía en Egipto, él sabía que él era hebreo, ¿verdad? Él sabía que el pueblo que estaba en cautiverio era el pueblo de él. Él hacía como él quería. Él nació con la gente más importante de Egipto, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Mata a alguien? ¿Huye? ¿Cuántos años pasa en el desierto? ¿Cuántos? 40 años en el desierto. ¿Sí? ¿No? Pasa 40 años en el desierto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando él ve esa zarza y tras de eso está Moisés, ojo a esto, tras de eso está Moisés cuidando el rebaño y todo del suegro, ¿verdad? Ni siquiera era de él.
Él lo que estaba haciendo era trabajándole al suegro. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando él está ahí una tarde, ve esa zarza que arde, va a la zarza, y cuando comienza a revelarse el Señor delante de él, él dice algo muy, muy, muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Él dijo, es que no sé hablar. Y la zarza que estaba ardiendo ahí, la voz del Señor le dijo, exactamente, eso es, no sabes hablar. Por eso el Espíritu Santo nos toma a nosotros, para saber hablar y hablar con elocuencia. Cuando los discípulos hablaban, ellos hablaban en hechos como quien tenía autoridad. Y sus palabras cambiaban y eran palabras que ellos en su vida terrenal no hubieran dicho, sino que fue por el Espíritu Santo. Y qué bonito esto, saber y entender que nosotros decimos, Señor, no sabemos hablar, habla a través de mi boca. ¿A quién fue que el Señor le puso un carbón en la boca? Isaías, ¿verdad? Isaías, antes de que pasara ese suceso, ¿qué hacía? Daba palabra. Él entendía la palabra, él estudiaba la palabra. Pero él dijo, el Señor llega y pone su carbón en la boca de él, y él dice, pongo mis palabras en ti. ¿Sabe? Y eso es un principio del discipulado, que el Señor ponga sus palabras en nosotros. Nosotros aspiramos a ser como Él, ¿ok? El discipular es una orden que el Señor nos deja. ¿Es una orden o es un mandamiento? ¿Orden o mandamiento? Mandamiento. ¿Orden o mandamiento? El discipular. Es una orden. Es una orden. Es una orden. Porque el Señor estableció los 10 mandamientos y después dio una orden muy sencilla. Él dijo, y lo vamos a leer, búsquese Mateo 28, 16 al 20. Vamos a buscar Mateo 28, 16 al 20. ¿Lo tienen? Ok. Dice así, Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, id es una orden. Por tanto, id y haced discípulos. El Señor no nos manda a ir y predicar a las naciones. El Señor no nos manda a ir y adorar con todos los santos. El Señor nos manda a una sola cosa: ir y hacer discípulos. ¿Qué es el contexto de hacer discípulos nosotros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo comenzamos a hacer discípulos? Vamos a ver qué nos dice la palabra. Ok, Mateo 28, 16 al 20 dice esto. Y apunté algo, no sé, para el que tenga revelación acerca de esto. El orden en el cual Jesús nos dice esto: primero dice discípulos, luego bautizo y luego enseñanza. Yo creo que nada de lo que está escrito en la palabra de Dios es por casualidad. Primero discípulos, luego bautizo y luego enseñanza. Es el orden en el que el Señor nos dice en Mateo 28, 16 al 20. Y al final dice algo muy, muy, muy importante, y es que Él promete estar con nosotros siempre hasta el fin de esta era. Hasta el fin de esta era. Y tenemos que tener en cuenta que es el fin de esta era, donde el príncipe de este mundo, sabemos que es Satanás,
y que está gobernado por todo esto, pero cuando el Señor, cuando el Padre le dé la orden a Jesús de volver a la tierra, que diga ya es hora, ahí es cuando ya Satanás está vencido. Amén. Ya Satanás ya tiene la sentencia lista. ¿Estamos de acuerdo? Satanás ya tiene la sentencia lista. Ahora en Apocalipsis 12, cuando él habla de Apocalipsis 12, de la mujer y el dragón, ¿verdad? Entonces ya Satanás está vencido. Pero cuando Jesús ponga sus pies otra vez sobre esta tierra físicamente, ya una era terminada. Todos los días siempre voy a estar con ustedes. Me gusta mucho como esto lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Vean qué bonito. Mateo 28, ahora. En la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Qué hermoso es saber que el Señor nos va a respaldar. Vea, cuando comenzamos a tomar la iniciativa de comenzar a discipular a alguien, el Señor nos va a respaldar. Amén. ¿Ok? Estos solamente son como de manera introductoria lo que el Señor me daba. El discipular nos hace crecer espiritualmente y desarrollarnos en varias áreas de nuestra vida. ¿Ok? Lo repito, el discipular nos hace crecer espiritualmente y desarrollarnos en varias áreas de nuestra vida. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que nunca nos vamos a graduar de ser discípulos de Cristo. Pablo lo dijo en cierta manera: en cambio hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Efesios 4:15. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento de lo que hemos hablado? Excelente. ¿Todo bien? Ok, vamos al punto B. Punto B dice: un cristiano maduro discipula. Un cristiano maduro discipula. Un cristiano inmaduro no imparte lo que aprende. Créame que para mí eso, yo dije, Sí. wow, Sí. ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo? Y esta semana, conforme a esto, yo dije, no, necesito. Entonces agarré a uno de los jóvenes y le comencé a escribir, y ahí estoy dándole seguimiento y le estoy dando palabra. Y no solamente le digo venga a la iglesia, sino que le digo vamos por un café, veámonos, lléguese a la casa, hablemos. Es un seguimiento. Ahora, el ser inmaduro no es un pecado, ¿ok? No vamos a decir que un niño inmaduro es pecado porque es inmaduro, no. El ser inmaduro no es un pecado, pero es solamente una etapa por la cual todos pasamos. Y yo creo que esta es la esencia. Escuchen esto: el Señor nos está haciendo esta transición de decir, ok, van muy bien, me gusta la iglesia en la que se están convirtiendo, me encanta la adoración, me encanta todas las prédicas, el sacrificio, me encanta la unción, me encanta todo, pero ok, vamos a comenzar a ser discípulos. Y como les dije al principio, no sé si el Señor va a comenzar a llenar esta casa de solamente gente o discípulos. De discípulos va a comenzar a llenar gente. No sé si me entienden. Yo cuando el Señor me dijo eso, amén, yo dije, Señor, ok, si tú nos estás llevando a comenzar a discipular, es porque tal vez quieras llenar esta casa, no con gente para que llenen campos y que digan, ay, soy una ovejita, ayúdeme por favor. No, vamos a comenzar a discipular hombres, mujeres que se van a parecer a Cristo. Se van a parecer a Cristo. Entonces, el ser inmaduro no es un pecado, es una etapa para la cual todos pasamos. Y quiero aclarar que no importa, y el Señor me lo mostraba de esta manera, no importa si somos pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, eso es simplemente tener una gracia mayor para poder ejercer eso.
¿Sabe? Yo siento que el Señor me ha dado una gracia para poder enseñar. Me encanta hacerlo. Me encanta hacerlo como maestro de la palabra. Y es una gracia mayor, pero lo que nosotros fuimos llamados a ejercer fue una orden. Fue una orden de decir, voy a ser discípulos. Voy a comenzar a discipular a alguien. Nuestro deber siempre debe ser discipular. ¿Sabe? Mucha gente llega a las iglesias hoy en día y años anteriores, y lo vimos por mucho tiempo, donde, brother, había que sacar cita con el pastor para poder usted expresarle lo que usted sentía. Había que sacar una cita y no había un seguimiento. El pastor decía, tienen que seguirme, pero no había el pastor un seguimiento hacia las ovejas. ¿Saben? Y no podemos convertirnos nosotros en una iglesia que estamos esperando que la gente tiene que venir detrás mío. No, vengan, aquí es, porque el Señor me está guiando. Ok, sí, pero tenemos que entender que tenemos que dar un seguimiento a hombres, a mujeres, a niños que van a venir a esta casa. Amén, así es. Y tenemos que darles un seguimiento. ¿Cómo mostramos a Cristo? No con una prédica mostramos a Cristo solamente, sino con nuestro diario vivir. No solamente damos un mensaje, familia, sino que somos el mensaje. ¿Ok? Somos el mensaje. Somos el mensaje. Somos cartas abiertas, escribe Pablo. Vean esto, y qué curioso. Cuando Jesús empieza a llamar a sus discípulos, vemos que lo hace de una manera directa y precisa. Directa y precisa. Él no anduvo con rodeos. Él fue directo y preciso. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 16, le dice a Simón y a Andrés, venid en pos de mí. Venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Igual a los hijos de Zebedeo que estaban ahí, con sus redes. A Mateo le dijo, sígueme. A Felipe le dijo, sígueme. A Natanael le dijo, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Y sabe cuál es el común denominador de todos ellos? Dejaron todo. Brother, dejaron todo y siguieron a Cristo. Qué lindo, qué valentía, qué convicción. Y ahí Jesús comenzó a discipularlos a ellos. Dejaron todo. Si quiere buscamos Lucas 9, 57. Vamos a ver. Lucas 9, 57. ¿Ok? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Esta historia me llama mucho la atención. Dice Lucas 9, 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino. Estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Cuando él iba de camino, uno de ellos le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ese es el salto al vacío que muchas veces nosotros hacemos. Señor, haz conmigo lo que tú quieras, haz conmigo tu voluntad. Pero cuando llega el peso de las palabras a nuestras vidas, es cuando decimos, Señor, ¿pero qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Y se nos olvida que nosotros le dijimos al Señor, haz tu voluntad. Este hombre le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y eso es bonito porque Jesús utiliza la palabra Hijo de Hombre, que la primera vez que aparece de esto es en Daniel 7. El profeta Daniel, que estuvo cautivo en Babilonia, ¿verdad? Y todo eso, él vio a Jesús como el Hijo del Hombre. Hay una prédica de eso muy buena. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, Jesús ve a otro que estaba por ahí y le dice, sígueme. Pero esta vez no actúa como actuaron los discípulos. Esta vez este discípulo le dice, Jesús le dice, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre.
Entonces Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y es que esta es la cara que muchas veces no vemos de Jesús cuando nos confronta así con la palabra tan áspero. ¿Cómo le va a decir? Vaya y vaya, predique, mientras que deje que los muertos entierren a los muertos. Pero en el contexto, el padre de ese muchacho todavía no había muerto, estaba vivo. Entonces deja que mi papá viva lo que tenga que vivir, yo lo voy a enterrar y luego te voy a seguir. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y el versículo 62 dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si entendemos, muchas veces nosotros vamos a estar tan llenos, vamos a querer seguir a Jesús, pero vamos a estar tan llenos de otras cosas que no vamos a buscar primeramente el reino de Dios. Y tenemos que tener, familia, mucho cuidado de qué nos estamos llenando, porque cuando el Señor nos manda a decirnos, y nos va a decir tarde que temprano: toma todo lo que te doy, pero dame todo lo que tú tienes, ¿estamos dispuestos a darle todo lo que tenemos ahorita para tomar todo lo que Él nos va a dar? Eso es abandonarnos en Él. Los que querían seguir a Jesús, era gente que entendía que Él era más allá que un simple predicador. Él era el Hijo de Dios y tenían esta revelación, pero dijeron: voy a poner otras cosas por delante. Nosotros como discípulos tenemos que entender que tenemos que desayunar Cristo, almorzar Cristo, tomar café Cristo, cenar Cristo. Nosotros vivimos para esto, para esto. Obviamente esto no quiere dar a entender que no estoy diciendo que no podemos disfrutar de hacer otras cosas. Yo les dije la vez pasada, está bien distraerse, podemos distraernos, pero lo que está mal es vivir distraídos del propósito del Señor. Amén. Ok, entonces no ven conmigo, ¿verdad? No, jamás es la palabra. Ok, hay un común denominador, y es que definitivamente, si quiere escriba esto, si quiere lo guarda en su corazón, en su mente. Hay un común denominador, y es que definitivamente seguir a Cristo es un desapego a las cosas de este mundo. Lo acabamos de leer. Definitivamente el seguir a Cristo, nosotros como discípulos, es un desapego a las cosas de este mundo. Por eso el Señor nos dice: no hagan riquezas en este mundo, porque la mayor riqueza soy yo, es Cristo en nosotros. Esa es la mayor riqueza. ¿Sabe? El Señor no tiene problema con darnos fama, con darnos nombre, pero lo que tiene el problema es cuando queremos tocar su gloria. Y sabe que somos tan humanos que somos muy tentados a eso muchas veces. Él definitivamente, familia, lo vale todo. Cristo lo vale todo. Es importante tener en cuenta que el formar discípulos es algo que nos va a llevar tiempo, paciencia y definitivamente gastarnos a nosotros mismos por otros. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros. Vea, si usted quiere, cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos, ahí donde está. Cierre sus ojos y piense en una persona que usted podría discipular. Algún amigo en el trabajo, un compañero, compañera, alguien. Pues piense en alguien que usted puede discipular. Si lo tienen ahí en su cabeza, comiencen a orar por esa persona. Comencemos a orar por esta persona para nosotros tener esta gracia que el Señor nos dé para empezar a discipular. El discipular nos va a llevar tiempo, paciencia y gastarnos a nosotros mismos por otros. ¿Ok? ¿Todo claro? ¿Punto B? ¿Claro? Ok, vamos al punto C. Es hasta la Z por aquello, entonces no se duerman.
No, punto C. Y es algo que quiero que lo veamos todos juntos, que podamos aprender de esto. El modelo del discipulado de Jesús y los 3 envíos que Jesús hace. ¿Ok? Punto C, el modelo del discipulado de Jesús y los 3 envíos que hace. Vamos a Mateo 10, 6. Sí, Mateo 10, 6. ¿Ya lo tienen? Ok. Mateo 10:6 dice, Mateo 10:5. Vamos con el 5. Vamos a leerlo del 5 al 15, pero luego nos vamos a centrar en el 6. ¿Ok? Amén. Amén. Okay. Ok, dice Mateo 10:5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces sanad de enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Versículo 12. Y al entrar a la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Versículo 14. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, o que ahí está recalcando que la gente no está en la obligación de escucharnos, ¿verdad? Ni oyeren nuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Los que desprecian a Jesús, los que desprecian el Evangelio. Qué fuerte. Este es el primer envío que Jesús hace. Mateo 10, versículo 6 es donde me quiero centrar. Dice, si no id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo con las ovejas perdidas de la casa de Israel? Es la gente que ha escuchado de Dios, pero hoy en día están alejados. ¿Cuántos conocemos gente que está alejada, que no quiere nada? Son ovejas que están perdidas. ¿Ok? No son personas que no saben nada, sino que son ovejas que ahorita están perdidas. Por lo que sea, tal vez por alguna falta de expectativa de lo que ellos pensaron que era, alguna desilusión, algún dolor, ¿verdad?, que le causó el pastor, la pastora. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando estamos discipulando para no herir los sentimientos de alguien, porque muchas veces las personas vienen muy sensibles, ¿verdad? Vienen muy sensibles hacia nosotros, tal vez cuando hay alguien que está saliendo de algún problema, de alguna relación, ¿verdad? Vienen muy sensibles. Nosotros tenemos que ser sabios para saber cómo hablar y tratar. Entonces, todos conocemos gente que está apartada del camino de verdad, gente que está resentida con la iglesia. Esas son las ovejas perdidas. Jesús nos dice, ok, primero vayamos a ellos, primero no le prediquemos a los que no conocen, primero vamos a alguien que está alejado. Si usted tiene en su mente a alguien que está alejado de los caminos de Dios, que estuvo metido, pero que ahora está alejado, podemos empezar a discipular a esa persona. Lo ideal sería un hombre con hombre, una mujer con mujer, ¿verdad? Para evitar cualquier cosa. O si no, podría ser discipular
por ejemplo, Manuel y Catherine, como pareja, discipular a algún matrimonio que ellos conocen, que estuvieron en la iglesia, pero que ahora están alejados, ¿verdad? Ahí mi esposa y yo también estamos con eso, con discipular a una pareja que estuvo, pero que ahora no está. Y bueno, podemos empezar a discipular a ellos. Está en el canguro. ¿Ok? Discipular a personas que estuvieron en la casa, pero que ahora no están. Ok. Ese es el primer envío. Ahora vamos al segundo envío. Y lo encontramos en Lucas 10. Lucas 10. Vamos a Lucas 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Ese es el segundo envío que el Señor hace. Listo, ya tiene Lucas 10. Vamos a leer Lucas 10. Dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes se envió de 2 en 2. ¿Envió? De 2 en 2. ¿Ok? De 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor que la mies que envíe, de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Ojo como el Señor nos manda, ¿verdad? Como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Versículo 5: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Muy parecido cuando envió a los 12, ¿verdad? Que ahora lo leímos. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Muy parecido como lo que acabamos de leer en Mateo 10, ¿verdad? Versículo 7: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero, otra vez dice, es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Versículo 8: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Versículo 12: y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Muy igual a lo que acabamos de leer en Mateo 10:6, cuando envía a los 12. Ven que el Señor tiene como un mismo modus operandi. Okay. Entonces vimos que el primer envío es a los 12 y está en Mateo 16, correcto. El segundo es en Lucas 10, y algo que quiero recalcar ahí, que el Señor hace, los envía de 2 en 2. De 2 en 2. Por ejemplo, Manuel y Catherine pueden ir a discipular algún matrimonio que estuvo en la iglesia, pero que no ha estado, entonces comienza una relación entre ellos. Es que el discipulado es relación. El discipulado no es decirle: bueno, papi, venga, vamos a hablar de 5 cosas que usted tiene que hacer ya mismo. No. El discipulado es: venga, vamos a aprender. Véame. Vea cómo lo estoy haciendo. Porque enseñamos. Jesús no dijo: apunten esto, no. Jesús dijo: vean lo que yo hago. Voy a sanar enfermos, voy a hacer milagros. Y lo mismo que yo estoy haciendo, ustedes lo van a hacer. Voy a sacar demonios. Y lo mismo que yo estoy haciendo, ustedes lo van a hacer. Vean. Ok, de 2 en 2. Mire, que Mela y Michael pueden discipular a alguien que conozcan, un amigo en común,
y puedan comenzar a discipular. No tienen que decirle, ¿verdad? Tirarle ahí una palabra, ¿verdad? Que él no va a entender o ella no va a entender, sino decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Y ya cuando usted comienza a relacionarse con él, dígale, usted sabe que Jesús te ama. Muy básico, pero podemos empezar. Jesús te ama. Y sabes que es importante para Dios. Y ahí comenzamos nosotros a discipular. Y usted sabe que Jesús vino a la tierra. Y mucha gente sabe que Jesús vino a la tierra. Murió, resucitó. Pero podemos decirle, y Él volverá. Y Jesús va a volver. Hablemos de Jesús. De Jesús. Comencemos a discipular hablando de Jesús con una relación. ¿Ok? Ahora tenemos el tercer envío. Y lo encontramos en Mateo 28. Todos conocemos Mateo 28, ¿verdad? Mateo 28. ¿Lo conocemos? ¿Amén? Amén. Eso. Ok, es la gran comisión. Mateo 28 habla de la gran comisión. Dice Mateo 28. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. El 28, perdón, versículo 16. Del 16 al 20, para no leer todo el 28. Pero ahí en contexto, el 28 previo habla de la resurrección. Luego el versículo 11 habla de que el guardia informa de que el cuerpo de Jesús no está. Y el versículo 16 habla de la gran comisión. ¿Listo? Ok, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Pero quiénes se fueron? Los 11 discípulos. Hago un paréntesis ahí. ¿Cómo después de la muerte de Jesús los discípulos no se esparcieron? Que uno se fue por allá, otro por allá, otro por allá. No, se mantuvieron unidos. Se mantuvieron unidos. Nosotros tenemos que mantenernos unidos. Ok. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y de aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, como lo leímos ahora al principio. Y ese es el tercer envío que el Señor nos hace. Es el tercer envío. La gran comisión. Ahora, no estamos viviendo la gran comisión como deberíamos de vivirla. Es que la gran comisión no es que el Señor nos mande allá a Talamanca a predicar. No, el Señor nos manda ahorita que estamos aquí. Y es importante para nosotros entender que antes de ser enviados a las naciones y a muchos lados, tenemos que enamorarnos de este lugar, de esta casa. Tenemos que enamorarnos de que no queremos irnos de aquí, porque es que aquí es donde nosotros estamos siendo formados, estamos siendo enseñados, sentimos su presencia tan rica cuando subimos estas gradas. Y tenemos que entender que cuando comenzamos nosotros a discipular aquí, ok, ya podemos ir a discipular a otra nación, a otro lugar, a otra ciudad, afuera de San José, ok, podemos hacerlo. Pero tenemos que ser procesados por esto, por lo que el Señor nos está hablando. Amén. 3 envíos que el Señor hace, ¿sabe? Y en los 3 envíos, ¿sabe cuál es el común denominador? Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. El Señor nos dice, yo estoy con ustedes. Los cupones somos nosotros. Que nosotros decimos, Señor, si tu presencia no va conmigo, no voy a ir. No, Él va con nosotros. Lo que leímos la vez pasada de la palabra que le dio Dios a Wendy, que dijo, que Dios le dijo a Moisés, ¿por qué me clama a mí? Haga. Yo estoy contigo. El Señor está con nosotros para comenzar a discipular. Vea,
como se los dije al principio, no tenemos que llevar 10 cursos diferentes de discipular. Si ahorita nosotros estuviéramos en alguna ciudad donde nadie conoce a Cristo, nunca han escuchado de Cristo, les comenzamos a hablar y esa persona dice, ok, hábleme más de Cristo, hábleme más, y murió, resucitó y qué más, y entonces usted comienza a discipular a esa persona y nos damos cuenta que realmente sí sabemos, pero no lo estamos ejerciendo. Sí entendemos, pero no lo estamos ejerciendo y tenemos que comenzar a ejercerlo. Como les dije, podemos empezar a evangelizar a personas que estuvieron en la casa, a personas que estuvieron en la iglesia y que ahora ya no están por X o Y motivo. Ok, vayamos a eso, a las ovejas perdidas de Israel. Vayamos primeramente a ellos, que tuvieron una noción de lo que era Cristo, de lo que era la iglesia, pero tal vez fue erróneo. Y nosotros, con el Espíritu Santo, vamos a ser guiados a toda verdad y a toda justicia para poder decirles, lo que tengamos que decirles. Y la revelación de Cristo va a llegar a esa persona. Va a alumbrar los ojos del entendimiento y del conocimiento. Amén. Ok, vimos los tres envíos que Jesús hace. Ahora, para terminar, el punto D, ya vimos el C, ¿verdad? Okay. Hay algo que quiero compartirles a ustedes, que cuando yo lo recibí, esa palabra me traspasa el corazón y la mente. El discipulado de Jesús. ¿Ok? Vamos a ver el discipulado de Jesús. El discipulado de Jesús. Ok. Como Jesús lo hace, o como Jesús discipuló, no solamente fue directo y dijo, ven y sígueme, sino que Jesús hizo algo, a lo cual llamamos el modelo de discipulado de Jesús. Número 1, Jesús llega y se presenta con los discípulos y hay una transición de ser extraños a ser siervos. De extraños a siervos. Lo primero que hizo Jesús fue buscar un grupo de personas que estaban perdidos, que eran extraños, y los hizo sus siervos. ¿Sabe? Un paréntesis con esto. En el siglo I, cuando todo niño, cuando quería ser grande, quería ser sacerdote en Israel, ¿verdad? En ese tiempo, en el siglo I. Entonces resulta y acontece que esa era la aspiración de todo niño. Entonces, por ejemplo, llegaba un sacerdote y veía y si le atraía cómo ese niño se expresaba y hablaba y cómo sabía la Torá de memoria, entonces lo que él hacía era decirle, sígueme. Entonces ya se convirtió en un discípulo, ¿entienden? Se convirtió en un discípulo del sacerdote que le decía, sígueme. Eso es lo que pasaba en Israel en ese tiempo. Entonces, todo niño no quería ser como los papás, tal vez en alguna profesión, sino que todo niño aspiraba a ser sacerdote, a que cuando llegaba y le decía, sígueme, entonces iban a ser escogidos por ellos. ¿Ok? Y pasa que cuando no pasaba eso, entonces los hijos se volvían a las profesiones que estaban los papás, porque así se manejaba en ese tiempo, ¿verdad? Todos tenían que hacer lo mismo, todos. Y cuando no pasaba, entonces no lo escogían, entonces se iban a hacer la profesión que el papá hacía, o algún trabajo que hacía. ¿Y qué es lo hermoso? Que cuando Jesús escoge a los 12, ve a Pedro, ve a su hermano Andrés, ve a los hijos de Zebedeo, él le dice, sígueme. Entonces, por un momento, se dan cuenta que ya no son extraños, ahora son siervos, se convirtieron en discípulos.
Es exactamente lo que el Señor nos hace. Sígueme. Pasamos de ser de extraños a siervos. La primera etapa para ser un discípulo de Jesús es pasar de ser un extraño a un siervo de Dios. Amén. Amén. Como lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Y lo que busca es probar el compromiso y ver si somos confiables para el próximo nivel. Ok, de extraños a siervos. 2. De siervos a amigos. De siervos a amigos. Al ser un discípulo de Jesús hay un momento en el que Él te encuentra tan confiable como siervo que decide llevar la relación a otro nivel. Eleva la conversación y te dice: quiero empezar a revelarte otras cosas. No solo quiero que me sirvas, que sirvas para mí, sino que quiero compartirte mis tesoros. Si quieren me acompaña a Juan 15:14. Ya vamos a terminar. Sé que están cansados, lo dicen sus ojos. Juan, les dije 15:14. Dice 15:14 al 15, del 14 al 15. ¿Alguien quiere leerlo? 14 y 15. Ajá. Dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. ¿Entienden? Dejamos de ser extraños, pasamos a ser siervos, pero después de siervos hay un nivel que el Señor nos lleva a convertirnos a amigos. Amigos. El Señor nos llama amigos, porque dice: el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. Ok. 3. De amigos a íntimos. De amigos a íntimos. Qué privilegio, qué honor, qué hermoso, qué bello, qué lindo es saber que el Señor nos llama a sus cámaras de amor, a su intimidad. El alto y sublime, como dice Isaías 57, el que habita a la altura, Él habita en los corazones contritos y humildes, y humillados delante de Él. De amigos a íntimos. Y hay un último nivel de discipulado, que es cuando Jesús se hace llamar el esposo, y Juan el Bautista se hace llamar amigo del novio. Mateo 9:14. Si quiere lo busca. Mateo 9. Mateo 9:14 al 15 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Versículo 15 dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Esa es la revelación que hoy tenemos de Jesús, del esposo, nosotros la novia, y que esa boda será llamada las bodas del Cordero, y que dice el ángel: bienaventurados los que están invitados a las bodas del Cordero. Eso somos nosotros. Vea, yo voy a estar en esas bodas. Amén. Vamos a estar en esas bodas. De extraños a siervos, de siervos a amigos, de amigos a íntimos. Es como el Señor nos llamó a nosotros. Eso fue el discipulado que Jesús nos hizo. Así nos llamó a nosotros. ¿Cómo vamos nosotros a llamar a los demás? Entonces, ¿sabe? El testimonio suyo es una muy buena herramienta para atraer a alguien. Decirle: mira, yo me sentía así en un momento de mi vida, pero le di la oportunidad
al Señor que hiciera algo en mi corazón y en mi vida. Y sabes, no todo fue color de rosa hasta la fecha, pero sí puedo decirte y experimentar que Cristo es todo y es tan real como está Él aquí presente y te dice esto y esto. Y somos usados, ¿ve? Muchas veces no lo creemos, pero lo somos y no sabemos que lo somos hasta que lo accionamos. Ahora, ¿quiénes son las personas que Dios te entregó para discipular? ¿Y cómo puedes multiplicar lo que Dios te dio en otros? ¿En qué nivel estamos discipulando? Algo que me gusta mucho es compartirle a Catherine los videos que yo veo y las predicaciones que yo veo, y entonces ahí estoy compartiendo lo que el Señor me está dando por pura gracia. Muchas veces nosotros tenemos que entender y salir de que tenemos que dejar de engordarnos nosotros y de recibir y decir sí, amén, y estar aquí, sino que tenemos que comenzar a dar lo que estamos recibiendo por gracia. Tenemos que darlo, comenzar a discipular. Es lo que el Señor nos está llamando. Y para terminar nada más, Mateo 9:35, Jesús dice: la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esa palabra, envíe, en la Biblia interlineal, ¿saben cómo se traduce esa palabra? Dice ekbalo. Ekbalo. ¿Y sabe lo que quiere decir esa palabra ekbalo? Que quiere decir un envío con violencia, un envío sin retorno, un envío con violencia, un envío sin retorno. Y es que entendemos, familia, entendamos que cuando ponemos nuestra mano en el arado y no vemos hacia atrás, y no queremos ver hacia atrás, no queremos. Yo sé cómo es Michael sin Cristo. No quiero ese Michael en mi vida. Por eso el Señor me decía: es que hay mucho de Michael todavía, y yo lo puedo experimentar, y yo puedo saber que hay mucho de Michael en mi vida, y tenemos que nosotros vaciarnos para que sea Cristo en nosotros. Eso es muy, muy, muy importante, y el Señor me lo ponía así, de esta manera, a decirnos ekbalo, un envío sin retorno. Porque cuando ponemos nuestra mano en el arado y volvemos a ver hacia atrás, no somos aptos. El Señor nos dice: no somos aptos. ¿Cómo se dice la palabra? Ekbalo se escribe E-K-B de bebé, A tilde L-O. Ekbalo. Lo pueden buscar también en la Biblia interlineal. Ustedes ponen Mateo 9:35 y luego escarogos, y ahí le va a aparecer. Ekbalo. Hay un ekbalo en nuestras vidas. Hay un ekbalo que el Señor nos va a hacer a nosotros ir sin retorno atrás, sin ser el Manuel de antes, sino que ser conforme a la estatura del varón perfecto hasta que Cristo venga. Es poner nuestra mano en el arado y verlo a Él, y verlo a Él, y verlo a Él. Hay un ekbalo en nuestras vidas. Y podemos profundizar mucho en la palabra de lo que es ekbalo, ¿verdad? Pero no queremos hacerlo tan largo. Entonces, llévese eso en su corazón. Llévese eso en su corazón. Debemos devorarnos la palabra. Debemos entender que tenemos que modelar a Jesús. Pero ¿cómo vamos a modelar a Jesús si leemos tan poco la palabra? Y el Señor me lo ponía así. Debemos devorarnos la palabra. Pero ¿cómo vamos a modelar si leemos tan poco la palabra? Michael, ¿cómo me vas a modelar si lees tan poco? Tan poco de mí. Tan poco de mi vida. Ahora, se lo voy a volver a leer. Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos nosotros, cuando nos reunimos, todos los santos, cuál es la anchura. Eso es lo que estamos hoy profundizando: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Cristo. No habla de ser llenos de solamente un poquito, de la mitad de lo que nos queda el domingo, de lo que nos acordamos orar, sino ser llenos continuamente de una devoción extrema hacia Él y hacia su presencia. Y era simplemente esto como introducción a la importancia de discipular. Es importante nosotros discipular para poder dar fruto, no el fruto del Espíritu, porque ya habita en nosotros, sino el fruto que glorifica al Padre, que es hacer la voluntad del Hijo, que dijo: id y hacer discípulos. Entonces, ahora que usted con esto pueda comenzar a meditar, y podamos esta semana que viene, desde el lunes, desde mañana, comenzar a orar por esa persona que tal vez nos llegó a la cabeza, pero comenzar a discipular, a comenzar a soltar palabra, poquito a poco, ir dando pasos. ¿Sabe? La iglesia que hoy más crece, hoy en día, no solo es de Latinoamérica. La iglesia que más crece, hablando de iglesia, comunidad, hombres, mujeres, iglesia, es la iglesia de países que son perseguidos, de Irán, de China, de lugares donde si hablan de Jesús te matan. Y es la iglesia que más crece según las estadísticas. Hacen discípulos, ellos no tienen la Biblia, ellos se memorizan la Biblia. Más de un testimonio he escuchado de hombres, de mujeres que estuvieron en la cárcel, comenzaron a recordar los versículos que se habían memorizado, y el Espíritu traía más y más y más hacia ellos. Qué bello y qué hermoso saber que nosotros tenemos la bendición de poder hacerlo. Así que, familia, yo creo que el Señor nos está llevando hacia todo esto, a decirnos: sí, va muy bien, pastores, van muy bien, ok, vamos a otro nivel, vamos a empezar a discipular, todos, discipularnos, discipularnos, pero ir discipular, hombres, mujeres, familias, que lo que necesitan es Cristo, porque el Rey de Gloria está a las puertas. El Rey de Gloria está muy cerca, más de lo que nosotros creemos. Y qué lindo que el Señor nos diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No queremos que nos diga: nunca los conocí. Y que mucha gente en ese momento le va a decir: Señor, pero en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, obras muertas. No queremos eso para nuestras vidas. Así que vamos a orar. Para quedar despedidos, vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque la porción de Cristo hoy fue repartida, Señor, para nosotros. Y podemos, Señor, saber y entender que no solamente de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Señor, hoy en esta noche queremos, amado, que nos hagas hacedores de la palabra. Pon en nosotros el querer como el hacer, que eres tú el que lo pone en nosotros, Señor. Nos queremos abandonar en tus brazos, Señor. Queremos menguar, queremos menos de Michael, menos de Melanie, de Julie, de Manuel, menos de todos nosotros, Señor. Para que seas tú llenando nuestro corazón, nuestra mente, que seas tú llenándonos, Señor. Para que cuando empecemos a discipular, amado, sean tus palabras en nosotros, y que la gente pueda ver ese fuego en nosotros, esa pasión. Es que cómo vamos a hablar de pasión si no vivimos la pasión.
Enséñanos, Espíritu Santo, a vivir apasionados, a vivir llenos, a tener en cuenta que estamos siendo nosotros llevados al centro de tu voluntad. Señor, perdónanos por tanto tiempo por no haber hecho discípulos. Perdónanos, Señor. Haznos ser obedientes, y más que obediencia, Señor, queremos honrar. Porque la obediencia es hacer algo que ya te dieron una orden para hacer, pero la honra es hacer algo que no te dijeron que hicieras, porque agrada el corazón del Padre. Eso fue lo que hizo David. A David el Señor nunca le pidió que hiciera una casa para él, pero nació en el corazón de él construir un templo, y el Señor no se lo permitió, se lo permitió a Salomón. Pero algo nació en el corazón y él dijo: el celo por tu casa me consume. Que ese celo nos consuma. Señor, pon en nosotros tu corazón, pon en nosotros corazones que te agraden a ti, Señor. Pon en nosotros esta pasión que ahorita no sentimos, pero Señor, forja en nosotros esta pasión por discipular. Que cuando hablemos de ti, Señor, que te glorifiques de una manera y el Espíritu Santo sea derramado en ese corazón y esa vida, y seamos tan usados, Señor, porque estamos menguando para que tú crezcas en nosotros, como dijo Juan. Menguar para que tú crezcas, Señor. Yo te lo pido, Señor. Yo me abandono, Señor, en tus brazos. Yo hablé lo que tú me dijiste que hablara, Señor. Que toda la gloria, que toda la honra te la lleves tú, Señor. Nosotros nunca creamos que podamos tocar tu gloria, Señor, que entendamos que hay conciencia de tu presencia, Señor. Y te amamos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú nos llevas a toda verdad y a toda justicia. En tu nombre oramos. Amén y amén.